Trastorno. El síndrome de Asperger, AS por su abreviación en inglés, es un conjunto de características mentales y de conducta que forman parte de los trastornos del espectro autista, nombrado así en mentoría de Hans Asperger, médico austriaco. Síntomas: deficiencias sociales con un egocentrismo extremado, falta de deseo de interacción con sus iguales, incapacidad para interactuar con sus iguales, interés y preocupaciones limitadas, adherencias repetitivas a rutinas o rituales. Estos pueden ser impuestos a sí mismo o a los demás. Peculiaridades del habla, posible retraso en el desarrollo temprano o lenguaje expresivo superficialmente perfecto, prosodia extraña, compresión deficiente, problemas de comunicación no verbal tales como el uso limitado de gestos, lenguaje corporal torpe, expresión facial limitada o inapropiada, mirada rígida y peculiar. Características. La marca más distintiva del síndrome de Asperger, en contraste con el autismo más típico, es que los intereses se centran más a menudo en áreas intelectuales específicas. Con frecuencia, al ir a la escuela e incluso antes, estos niños muestran un interés a la geografía, a la historia o temas de interés científico, queriendo aprender todo lo posible sobre el tema en cuestión y sacarlo a colación en conversaciones o actividades de juego libre. Fases. La primera etapa comienza con la evaluación del desarrollo durante el examen de un niño sano con el médico, familiar o pediatra. La segunda etapa es la evaluación íntegra del equipo para considerar o descartar el AS. Este equipo generalmente incluye a un psicólogo, neurólogo, psiquiatra, terapeuta del lenguaje y otros profesionales con experiencia para diagnosticar a niños con AS. ¿Por qué sucede? Es un trastorno de desarrollo cerebral donde interactúan causas genéticas y ambientales para dar lugar a un anómalo funcionamiento del sistema nervioso central. No se sabe exactamente cuál es el problema y muchas causas pueden dar la aparición de comportamientos autistas, pero cada vez que aparece más claro que hay dificultades en el desarrollo y funcionamiento con las conexiones entre neuronas que producen un procesamiento de información cualitativamente distinto. La maduración y conformación del cerebro parecen alteradas. Se produce de forma irregular y a destiempo, a veces con un inicio de problemas probablemente ya en el primer o segundo trimestre de la vida intrauterina. ¿Cómo afecta a la persona? Generalmente los niños con un diagnóstico y tratamiento adecuado pueden tener una vida plena y desarrollarse tanto como profesional como personalmente. Eso sí, pueden seguir presentando problemas que afecten a su interacción social y a la incomprensión que esto genera. Cuando se diagnostica el síndrome de Asperger en edad adulta, será necesario reestructurar la vida, aunque a estas alturas puede estar bastante organizada. Su realidad se ve afectada por este nuevo diagnóstico. Un diagnóstico en edad adulta también puede ser bueno. ¿Cómo afecta al entorno? Los adultos con Asperger presentan problemas que pueden afectar a su día a día y al entorno con el que se relaciona. Los problemas más frecuentes son alteraciones en la interacción social, con dificultades para relacionarse y comunicarse. Presentan una discapacidad social que puede llevarles a tener dificultad a buscar empleo, adaptarse al entorno laboral, formalizar una pareja o hacer amistades. Tienen dificultad para utilizar el lenguaje de manera eficaz para comunicarse. Esto puede deberse a la falta de capacidad para comprender mentalmente al resto de la gente o entender sus comportamientos no verbales. Escasa capacidad de entender el lenguaje en el contexto en el que se usa. No llegan a entender frases coloquiales ni la ironía. Pueden presentar un patrón de conducta restrictivo o repetitivo. Demuestran interés por un tema específico, llegando a ser el único que les interesa. Esto lo aplican en todos los ámbitos de su día a día. Modificar sus hábitos o conductas es una tarea casi imposible. Tienen una especie de ritual del que les cuesta mucho salir. Incluso pueden presentar ansiedad si se sienten presionados. Prevalencia. En México se calcula que 1 de cada 115 niños está dentro de lo que la psicología define como espectro autista, y en el que pueden devenir otras manifestaciones como el síndrome de Asperger. En Hidalgo se presentan cerca de 300 casos anuales de alguna alteración neurológica como el trastorno del espectro autista. Presenta un caso a Marty, 4 años, trastorno del espectro autista. Los padres de Marty contactaron con nuestro centro cuando el niño tenía 3 años. Por aquel entonces Marty no hablaba, solo decía algunas palabras y la mayoría eran repeticiones de lo que acababa de oír.
También hacía algunos movimientos como girar sobre sí mismo o mover las manos muy deprisa. Marty no se relacionaba con otros niños, tenía problemas para dormir y se angustiaba muchísimo ante situaciones nuevas. Lo primero que hicimos fue promocionarle un sistema de comunicación alternativo, para que el niño pudiera relacionarse con los adultos y con otros niños, y de esta manera también mejorar su comprensión. El niño captó el sistema muy rápidamente, y como siempre le habían gustado las imágenes, en cuestión de pocas semanas Marty empezó a hacer demandas concretas formando una pequeña frase. Se dio mucho apoyo a la escuela desde el principio, adaptando actividades y resolviendo todo tipo de dudas que la profesora de la escuela ordinaria tenía. Se proporcionó a los padres algunos recursos visuales para facilitar la vida de Marty también en casa. Actualmente Marty tiene 4 años y medio y ha desarrollado el habla. En algunos momentos se nota que necesita mejorar la pronunciación, pero va mejorando cada día. Se continúan trabajando sus habilidades sociales y se da apoyo periódico a la escuela, a pesar de que Marty ya es un niño muy autónomo que juega con otros niños de su edad. Presenta una propuesta de tratamiento enmarcado en una corriente, terapia cognitiva conductual, mejor conocida como TCC. La TCC enseña a las personas con síndrome de Asperger a actuar socialmente y a sobrellevar sus emociones. Enseña habilidades importantes como controlar los impulsos, los miedos, la ansiedad, las obsesiones, las interrupciones y las rabietas. La TCC es heredera de ciertos fundamentos de la psicología conductista, como por ejemplo el énfasis en los procesos de aprendizaje práctico y la idea de que la asociación es un concepto central en terapia. Sin embargo, incorpora la necesidad de actuar, además de sobre la conducta, sobre los pensamientos de la persona. Principalmente, la intervención sobre la parte mental se centra en los esquemas cognitivos y las categorías conceptuales, a partir de los cuales la persona interpreta la realidad.